Buenas noches, mi nombre es Blanca Isela Moncada García y soy estudiante en el diplomado La Nueva Escuela Mexicana, impartida en la Escuela Normal Superior Profesor José M. Medrano. En este momento me encuentro cursando el último módulo del diplomado denominado Bases Pedagógicas y Educativas, impartido por la maestra Guadalupe Salcido. El día de hoy voy a hablar de la retroalimentación respecto a las bases pedagógicas de la nueva escuela mexicana, que en total son 8 bases pedagógicas principales. Yo, en mi experiencia docente, este es mi segundo año impartiendo clases a nivel secundaria. Estuve dando clases a nivel primaria con el Programa Nacional de Inglés, pero ahora este ciclo me tocó estar en una secundaria general, federal, y dar clases en primer grado y segundo grado de secundaria. Entonces voy a hablar sobre la experiencia del ciclo 2023-2024. Muy bien. El primer principio pedagógico del que les voy a hablar es respecto al fomento de la identidad con México. La NEM fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. Muy bien. El caso que yo les voy a exponer es respecto al himno nacional y al himno de Chihuahua. Todos los lunes, en la escuela en la que estuve impartiendo clases durante este ciclo, se celebraban los honores a la bandera. Los alumnos con los que a mí me tocó estar durante esta ceremonia fue con los alumnos de primero A. Este grupo no estaba acostumbrado a cantar o a cantar los himnos nacionales ni tampoco a tener orden durante la ceremonia ya dicha. A mí me tocó en algún consejo técnico llegué a mencionar con los maestros, si nosotros como maestros no cantamos los himnos, si nosotros como maestros no guardamos el debido respeto durante honores a la bandera, estamos en el celular o estamos indisciplinados, estamos saludando a otros maestros. Bueno, entonces, ¿cómo esperamos que nuestros alumnos estén atentos, que nuestros alumnos estén en silencio y que nuestros alumnos canten y hagan honor a sus lábaros patrios? Bueno, volviendo al tema de los honores durante las sesiones, siendo sincera, al principio fue muy complicado. Yo me esforcé de que de un inicio, cuando empecé a tener honores con este grupo hasta el final del ciclo, yo llegara a un momento en el que no necesitaran los alumnos que yo estuviera volteando a verlos para que guardaran silencio o tomaran orden. Sí tuve avances con los alumnos. Los alumnos llegó un momento en el que sí cantaron más fuerte el himno y en el que sí tuvieron mucha más seriedad durante la ceremonia. No voy a decir que fue perfecto, pero sí mejoraron. Cada vez después de que se terminaban los honores y que íbamos al grupo, yo les exponía cuál había sido su rendimiento durante la ceremonia y cómo era importante que ellos tuvieran ese amor por su país. Cómo cada uno de los lábaros patrios y de los himnos, de los símbolos, representaban el amor que tenían por México y cómo lo podían demostrar siendo obedientes en ese tipo de ceremonias. Ahora, voy a pasar ahora al segundo elemento pedagógico, que es la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana es un elemento muy importante. ¿Por qué? La responsabilidad ciudadana implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes. Ahora, es importante que los alumnos tengan valores cívicos, como son la honestidad, el respeto,
la justicia, la solidaridad, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad y gratitud. Estos valores permiten la formación del ciudadano y la conciencia social. Por ejemplo, hablando de conciencia social, tenemos el tema de la basura. En la escuela, para que mis alumnos pudieran entrar a la hora de clases después del receso, es importante en mi salón que cada uno lleve 5 papelitos, los tome de lo que está tirado en la escuela, los tome y esos 5 papelitos de basura son su pase de entrada al salón. Claro, deben de formarse 5 minutos antes de la entrada al receso, ya con sus 5 papelitos, para que yo pueda ir pasándolos y ver que sí están cumpliendo. ¿Para qué? Para fomentar tener espacios libres de basura, limpios. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan aprovechar mejor su aprendizaje, también es importante que tengan un espacio limpio y ordenado, porque si no, también ellos empiezan a mostrarse indisciplinados. Muy bien. Ahora, el siguiente elemento pedagógico es la honestidad como comportamiento fundamental. La honestidad es el comportamiento fundamental para el cumplimiento de la responsabilidad social. Recordemos que cada uno de estos elementos pedagógicos están interrelacionados entre sí. Por lo tanto, la honestidad permite que la sociedad se desarrolle con base en la confianza y el sustento de la verdad de todas las acciones para permitir una sana relación entre los ciudadanos. El caso que voy a exponer respecto a este elemento es que los alumnos se hagan responsables de su propio aprendizaje. ¿Cómo? Por ejemplo, con la entrega de trabajos y con el comportamiento que tienen. Desde el momento que yo llegué a la escuela, yo les dije a los alumnos que para mí era muy importante que ellos fueran amables con sus compañeros. Claro, es importante que ellos pongan atención y es importante que ellos logren el mayor aprovechamiento en su aprendizaje. Sin embargo, para esto ellos tienen que ser honestos, y más que ser honestos con los demás, ser honestos consigo mismos, ser honestos de que ellos sepan si entregaron, si no entregaron, si se están portando bien, si están siendo amables, si están teniendo una evaluación formativa buena, si ellos están dando el 100% de lo que pueden dar, y si no lo están haciendo, que ellos reconozcan cuáles son sus puntos débiles para poder fortalecerlos después. Esto lo vemos reflejado cuando los alumnos llegan y dicen un día siguiente después de que se puso una actividad y llegan conmigo y me dicen: teacher, no alcancé a tener la actividad lista, pero aquí la tengo para que me la revise y me retroalimente. Entonces ahí ya estamos viendo que al estudiante le está importando su desarrollo de aprendizaje y está siendo honesto con él mismo. Muy bien. El siguiente elemento es la participación en la transformación de la sociedad. En este elemento a mí me gustaría mencionar cómo este ciclo, a diferencia del ciclo pasado que me tocó trabajar también a nivel secundaria, respecto a la colaboración con los proyectos colectivos. Me parece que el hecho de que los alumnos hayan visto el compromiso que tuvimos los maestros para elaborar proyectos en conjunto en los diversos campos formativos hizo que ellos también como alumnos se comprometieran a tener sus proyectos elaborados en tiempo y forma
para que se pudieran ser presentados y que los proyectos en conjunto no se quedaran atrás algunas otras materias por no haber tenido la colaboración debida. Sí se mostró mucha más participación de los alumnos en este ciclo que en el anterior. Ahora, el siguiente elemento pedagógico es el respeto de la dignidad humana. La NEM contribuye al desarrollo integral del individuo para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades. Muy bien. Este ciclo me tocó ser tutora de un grupo. Yo no había sido tutora de un grupo anteriormente. Este fue mi primer ciclo como tutora. Entonces, en mi materia, que es la materia de inglés, es un poquito frustrante porque los alumnos no tienen la idea de que ellos no pueden desarrollarse en otro idioma, y la verdad es que 50 minutos y 3 veces a la semana de inglés en la educación básica es muy poco para alumnos que no tuvieron inglés en su escuela primaria. Entonces, cuando llegan a la clase de inglés es muy frustrante para ellos y minimizan mucho sus capacidades. Entonces, ya habiendo dado este preámbulo, en mi materia de inglés hubo algunas ocasiones en las que, en especial, mi grupo de tutoría me dijo: es que, teacher, nos está violando nuestros derechos humanos. Así que lo que yo hice es que en la hora de tutoría les hice una presentación acerca de derechos humanos. Cabe mencionar que yo también tengo la especialidad, la maestría en derechos humanos por parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, soy perito en el tema. En esta exposición de derechos humanos les expliqué desde los inicios de derechos humanos, cómo se fueron configurando durante el tiempo y cómo estamos hasta donde estamos el día de hoy. ¿Por qué hago este hincapié respecto a derechos humanos? Los derechos humanos están fundamentados en la libertad y en la dignidad humana. Entonces, la dignidad humana es un tema sumamente difícil de exponer y sumamente difícil de conceptualizar, porque no hay un concepto concreto respecto a dignidad. Una vez que terminé la exposición de derechos humanos, les comenté a mis alumnos: bueno, habiendo terminado, ¿me pueden decir ustedes de verdad, con responsabilidad, creen ustedes de verdad que en esta escuela se les hayan violentado derechos humanos? A lo cual los alumnos me respondieron que no. Si hay situaciones, por ejemplo, cuando los he dejado 5 minutos sin receso hasta que me entreguen algún trabajo que estaban haciendo porque estuvieron indisciplinados durante la clase. Pero eso no es una violación a un derecho humano, sino que se les está evaluando formativamente y ellos también tienen que poner de su parte para que puedan tener ese desarrollo de aprendizaje. Entonces, recordemos que la secundaria es una etapa formativa muy importante del individuo. Entonces, como le comento, ya al final de la exposición, los alumnos llegaron a la conclusión de que no había un derecho humano que se les estuviera violando, ni por mi clase, ni por parte de los prefectos, ni por parte de alguno de los otros maestros. Hay situaciones importantes que se deben de hablar en el departamento de orientación, pero una violación a derechos humanos como tal, no. Por lo tanto, se les estaba respetando su dignidad como individuos. El siguiente principio del que voy a hablar es la promoción de la interculturalidad. La NEM fomenta la comprensión y el aprecio por la diversidad cultural y lingüística, así como el diálogo y el intercambio
intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo. Este tema lo manejé durante el segundo trimestre con los grupos de primero. Para mí es muy importante la interculturalidad y también muy emocionante. ¿Por qué? Yo no soy de Juárez ni soy de Chihuahua. Yo soy de un municipio llamado Nuevo Casas Grande, Chihuahua, y de hecho es donde yo estuve cubriendo mi interinato durante este ciclo. En Nuevo Casas Grande, Chihuahua, es muy emocionante porque somos el municipio con mayor diversidad cultural en todo el estado de Chihuahua. Actualmente nosotros convivimos con 7 culturas. Entonces, recordemos que la interculturalidad es la mezcla de diferentes culturas y donde hay respeto mutuo entre cada una de estas culturas, no permitiendo que una cultura sea más que otra. Entonces, este tema yo lo manejé con los alumnos por medio de cómics. Los alumnos, tuve muy buena respuesta por parte de los alumnos. Sin embargo, sí detecté que a algunos de ellos todavía les faltó un poquito para llegar a ese nivel esperado de comprensión respecto al respeto que debe de haber entre las culturas. Sin embargo, me dio mucho gusto que ellos tuvieran en cuenta y se dieran cuenta más bien de las 7 culturas con las que viven aquí en Nuevo Casas Grandes, porque aquí tenemos a la cultura mestiza, tenemos a la cultura rarámuri, a la cultura mormona, a la cultura levarona, a la cultura china, a la cultura japonesa y me está faltando una, permítame, y a la cultura menonita. Y todos convivimos todos los días. De hecho, en nuestro corredor, en la calle Constitución, son 4 las culturas que están representadas como las predominantes, que son la china, la mormona, la menonita y la mestiza. Y la rarámuri, perdón, son 5. Ya queda un poquito de fuera 2 de ellas, pero las tenemos muy en cuenta. Entonces, eso hizo que los alumnos empezaran a hacer muchas preguntas de que, ¡ay! O que ellos mismos dijeran, sí, yo tengo un amigo mormón y ellos tienen estas costumbres. O que dijeran, sí, mi papá o mi mamá trabaja con los menonitas. O, entonces las personas de Oaxaca son mestizos como nosotros. Entonces hubo como que ese intercambio y fue muy dinámico. Entonces fue muy armonioso. Le digo, todavía hay cuestiones que manejar respecto a ese sentido, pero de hecho ahora en el último consejo, no, en el taller intensivo que se nos dio ahora al cierre del ciclo, se hizo la propuesta de que el siguiente ciclo se trabajara con interculturalidad desde el primer trimestre. Muy bien, ahora, el siguiente elemento pedagógico es la promoción de la cultura de la paz. La NEM forma a los educandos en una cultura de paz que favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permiten la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. En el tercer trimestre, en la escuela hicimos un proyecto muy bonito. Este proyecto estuvo conformado por los campos formativos de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, y de lenguajes. Este proyecto consistió en un museo histórico de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? Porque en la Segunda Guerra Mundial no nada más hablamos de interculturalidad, sino que también hablamos de todos los elementos que hemos estado viendo, pedagógicos que hemos estado viendo. Y procuramos hacer mucho hincapié en la promoción de la cultura de la paz. ¿Por qué? Porque sabemos que la Segunda Guerra Mundial ha sido el evento más catastrófico en la historia de la humanidad y uno de los eventos que más cambios nos han dado como sociedad.
Entonces, el hecho de que esto haya sucedido no hace ni siquiera 100 años hace que sea un tema muy, muy actual para los jóvenes. Ahora, con este museo histórico, cada una de los maestros en su respectivo campo formativo y en su materia hizo un elemento que al final, al juntarlos, todos los alumnos que fueron y vieron todo el museo histórico se fueron dando cuenta de diferentes elementos que fueron importantes para poder promover esta cultura de paz, haciendo que se favoreciera el diálogo y que de hecho se favoreció porque es de ahí que los países tuvieron que darse cuenta de lo importante que era la construcción de la Organización de las Naciones Unidas y del reconocimiento de derechos humanos, así como también la solidaridad, porque por ejemplo los alumnos de primero estaban muy consternados de qué había pasado en el Holocausto con las personas y de cómo no la humanidad. Muchos fueron muy solidarios con las personas que sufrieron tanto durante ese periodo y como otras personas no lo fueron, que los trataban como cosas, ni siquiera eran personas para ellos. Y también de la búsqueda de acuerdos que permitieron la solución no violenta de conflictos. Por ejemplo, a pesar de que fue una guerra muy violenta, cómo se hicieron los juicios de Nuremberg y cómo pudieron llegar a acuerdos. Tan es así que los acuerdos siguen muy vigentes en la actualidad. Entonces, todo esto llamó mucho la atención de los alumnos y ellos mismos, al finalizar el recorrido del museo histórico, dieron su retroalimentación de si se hizo bien, si se hizo mal, qué hubieran hecho ellos diferente. Entonces fue muy constructivo. Muy bien. El último elemento pedagógico es el respeto por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. La NEM promueve una sólida conciencia ambiental que favorece la protección y conservación del entorno, la prevención del cambio climático y el desarrollo sostenible. Toma en cuenta los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Para este elemento voy a hablar de otro proyecto colectivo que se realizó en la escuela, pero en el segundo trimestre de este ciclo, 2023-2024. Este proyecto fue un proyecto elaborado por los campos formativos de saberes y pensamientos científicos y ética, naturaleza y sociedades. En este proyecto, los alumnos elaboraron diferentes energías renovables y cómo se podían aplicar al contexto de Nuevo Casas Grandes. Por ejemplo, Nuevo Casas Grandes es un lugar de mucho viento. Aquí tenemos, cuando hace viento, que es muy constante, tenemos velocidades del viento de hasta 120 kilómetros por hora constante durante días. Entonces, por ejemplo, uno de los proyectos que me llamó mucho la atención fue que los alumnos hicieron energía eólica. Entonces ellos solitos investigaron y se pusieron a ver cómo podría funcionar y en qué partes del territorio de Casas Grandes, del municipio de Nuevo Casas Grandes, podría ser implementado. Entonces, ellos estaban muy emocionados con estos proyectos que de hecho hicieron maquetas y los presentaron con materiales reciclables. Estos proyectos los emocionaron porque ellos se dieron cuenta de que con tecnología ellos podían desarrollar formas para tener un desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque ellos de esta manera están buscando no solamente mejorar el presente, sino preservar el futuro. Entonces, creo que fue un proyecto bastante constructivo. Ellos lo estuvieron ensayando por días y lo expusieron de una manera muy ad hoc a los problemas que existen ahorita en la actualidad, porque sabemos que uno de los problemas más importantes para la naturaleza en este momento pues es el calentamiento global. Entonces ellos ya lo están poniendo en su radar y ya están viendo desde ahorita soluciones.
Entonces, hasta aquí he hablado de los principios pedagógicos de la NEP, de sus elementos teóricos y de la experiencia en mi contexto escolar. Me gustaría saber de una retroalimentación de cómo se le hizo esta exposición. Yo hablo desde mi experiencia. Mi contexto en la escuela en la que estuve como interina este ciclo es un poquito diferente al ciclo pasado, porque esta escuela en la que estuve tiene todo. Es una escuela muy completa. Por ejemplo, el ciclo pasado que estuve en una escuela de un entorno rural, esa escuela tenía muy poco presupuesto, era de muy bajos recursos. Entonces, esa escuela tuvo un poquito más problemas para la implementación de proyectos. Sabemos que la materia de inglés siempre se desarrolla por proyectos. Pero no sé cómo les fue este ciclo, no he hablado con los maestros al respecto. Entonces, sí sería interesante si llego a volver a la escuela anterior, ver cómo se desarrolla, la diferencia entre el ciclo pasado, que fue el plan y programa anterior, y ahora la implementación de la nueva escuela mexicana. En alguna ocasión, si hay oportunidad, pues se lo haré saber. Pero sí, en esta escuela la verdad es que los proyectos creo que dejaron huella en los alumnos, creo que los hicieron pensar, los hicieron formarse una opinión, reflexionar y tener un criterio propio, porque ellos lo fueron formando poco a poco. Y me parece que también hay la oportunidad de que ellos lo desarrollen más adelante y que con los proyectos que se hagan el próximo ciclo, ahora con la experiencia de este ciclo, pues se desarrollen proyectos que incluso ellos puedan implementar o proponer en la presidencia municipal de este bello municipio. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero sus comentarios.